Buenas tardes, hermanos. Este es Aarón. Aarón es de Guatemala. Sus padres eran guatemaltecos y sus abuelos eran guatemaltecos. Nació en Guatemala. Este es Jaime. Gracias. Vive en México, pero sus padres y abuelos eran en su mayoría canadienses. Tengo un abuelo de Manchester, Inglaterra. Jaime y Aarón son primos de segundo grado, o podemos decir que Natanael y Aarón son primos segundos. ¿Cómo? Bueno, Aarón y yo estamos relacionados a través de abuelos. Sus bisabuelos eran Cecil y Ana. Mis abuelos eran Cecil y Berna. ¿Sí? Están muy confundidos, ¿verdad? Bueno, en pocas palabras, Aarón fue adoptado por canadienses. Su madre es Patricia. La madre de Patricia era Diane y los padres de Diane eran Cecil y Ana. Ana murió y Cecil se casó con Berna y tuvieron una hija llamada Berna. Pero Berna, hija, no usa ese nombre, usa su segundo nombre. ¿Qué es, Oscar? ¿Qué es su nombre? Elizabeth. Sí. Elizabeth, esa es mi mamá. Entonces la media hermana de mi mamá es mi tía y la abuela de Aarón por adopción. ¿Sí? Clarísimo, ¿verdad? Entonces un guatemalteco que vive en Canadá y un mexicano canadiense, su siervo, son primos. ¿Sí? ¿No es divertida la genealogía? Sí, ¿verdad? Divertida, pero puede ser complicada, ¿no? Y la Biblia tiene muchas genealogías y como te puedes imaginar, son complicados. ¿Por qué? Porque son verdaderas, ¿sí? Y hermanos, este será el sermón más complicado y compleja que hayan escuchado este año, les prometo. No sé cómo es en Jesús María o en los Estados Unidos, pero aquí sí. Bueno, hay dos genealogías de Jesús en la Biblia. Casi no puedes ver, pero dice Mateo y Lucas, y están en sus hojas, Mateo y Lucas. Jesús sí tiene una genealogía porque tiene familia, ¿no? Como dijo Rob, ¿no? Tiene familia, es humano, tiene padres, abuelos, bisabuelos, al igual que todos nosotros. Entonces, tiene dos genealogías en Mateo y Lucas, pero son diferentes. ¿Cómo es posible? Bueno, es muy posible, ¿verdad? Como hemos visto, por ejemplo, Aarón tiene 2 juegos de padres y por lo menos 4 juegos de abuelos. Puede rastrear a sus antepasados usando un conjunto de nombres de Canadá y de Guatemala, por ejemplo. 2 genealogías completamente diferentes, ¿verdad? Y bueno, tienen en sus hojas una parte de las genealogías de los 2 evangelios, Mateo y Lucas. Lucas de Dios a Adán y así a Jesús, y Mateo de Abraham a Isaac, Jacob, etc., a Jesús, ¿no? Y donde hay una elipsis, me he saltado nombres, ¿ok? Que sí están en la Biblia. Un entendimiento común de las 2 genealogías de Jesús es que la de Mateo es la genealogía legal de Jesús a través de su padre adoptivo, ¿cómo se llama? José. Se podría decir su genealogía real, como rey, a través de José. En Lucas, la genealogía también pasa por José, pero puede ser José adoptado en la familia de María, la madre biológica de Jesús. En otras palabras, sería el linaje de Jesús a través de María,
con José básicamente siendo adoptado en la familia, porque Jesús no tenía un padre biológico, ¿verdad? No hay precedentes de esto, no existe un protocolo sobre cómo enumerar un nacimiento, los nacimientos vírgenes en las genealogías, ¿verdad? Entonces, eso es muy único. Pero hay otras complicaciones en estas genealogías. Básicamente, aparte de algunos detalles, Mateo y Lucas están de acuerdo con David y antes en la historia. David, hijo de Isaí, hijo de Obed, ¿verdad? Etcétera. Después de David, son diferentes, y eso está bien si María y José son descendientes de David a través de diferentes hijos, como pueden ver los dos de los hijos de David, Salomón y Natán, ¿verdad? Bueno, pero de repente, alrededor del siglo VI, antes del nacimiento de Cristo, dos nombres son iguales, Salatiel y Zorobabel. ¿Es posible que sean personas diferentes con los mismos nombres? Es posible, pero no lo creo. De hecho, creo que las escrituras nos están señalando algo muy importante aquí. Y así, estos son nuestros objetivos de hoy. Algunas personas dicen que debido a que estas dos genealogías son diferentes, son simplemente ficción o en error, ¿no? Y aunque hay mucho que no sabemos, quiero que veamos cómo hay varias explicaciones posibles o probables, ¿no? En otras palabras, estas son genealogías precisas, aunque son diferentes. Así que esto será una especie de introducción para su futuro estudio de estas genealogías. Entonces, primero, nuestro objetivo es ver que las genealogías sí son complejas, pero vale la pena estudiarlas, ¿sí? Y aquí hay algunas posibles soluciones, hay algunas preguntas difíciles, aunque hay algunas cosas que no sabemos. Porque a través de la herramienta en su mano que llamamos la historia, Dios ha ido cumpliendo sus promesas, ¿no? Y segundo, vamos a mirar de cerca a un par de personas en estas listas y ver si Dios tiene algo a enseñarnos de sus vidas. Bueno, otra vez, hay mucho que no sabemos, ¿no? De hecho, estas genealogías cubren los 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En este caso, solo tenemos nombres, no sabemos más de esas personas. Eso es donde están las elipsis después de Abiud y Reza en sus notas. Entonces, esta es una historia de Navidad, ¿no? La historia de cómo Dios trajo a su Hijo a la tierra. Fue planeado antes de que Adán fuera formado del polvo de la tierra. Y Satanás debe haberse regocijado de haber convencido a Adán y Eva de pecar, ¿no? Destruyendo el mundo de Dios. Pero entonces Dios dijo esto: pondré enemistad entre tú, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Génesis 3:15. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, Apocalipsis 12:9, heriría al descendiente de Eva, pero él, la simiente de la mujer, el Mesías, el Cristo, le daría el golpe fatal a Satanás, ¿verdad? Y así nació un niño, Caín. ¿Es Caín el Mesías? No. Bueno, no, es desobediente, violento, ¿no? Está corrompido por el pecado. Pero su hermano es Abel, el justo. ¿Cómo Satanás debe haberlo odiado, no?
Y así alimentó la envidia y el odio en su hermano Caín. Caín asesinó a su hermano. No más Mesías, excepto que Abel no era el Mesías, ¿verdad? En cambio, el linaje continuó de Adán y Eva a ¿quién? Set, otro hijo. Y la batalla continuó, ¿no? Satanás tratando de destruir al pueblo de Dios y eliminar cualquier posibilidad de que viniera el Mesías. Pero Dios tenía su plan perfecto desde el principio. Dios le prometió a David que el Mesías sería uno de sus descendientes, no un hijo de David. Y entonces Satanás trató de corromper la sucesión de reyes de David. El reino se dividió en dos después de la muerte de Salomón, el hijo de David. Israel en el norte, gobernado por reyes bien malvados, ¿no? Y Judá en el sur, que tuvo algunos reyes buenos y algunos reyes malos, en el linaje real de David. Josías era un buen rey. En sus días la palabra de Dios fue redescubierta en escritos encontrados en el templo. La gente se arrepintió de sus pecados y buscaron al Señor. Josías trajo reforma a la nación de Judá. Pero después de 31 años murió, asesinado por el poderoso rey de Egipto, Faraón Necao. Ahora, me parece que tal vez Josías pudo haber tenido la intención de poner a su nieto Joaquín en el trono después de él. ¿Por qué? Bueno, sus hijos no seguían al Señor. Y Joaquín era todavía joven, como lo había sido Josías cuando subió al trono, cuando tenía como 8 años, ¿no? Pero cuando Josías fue asesinado, el pueblo decidió hacer rey a uno de sus hijos. El hijo de Josías, Joacás, revivió la opresión y la idolatría en la nación. Era un hijo de Satanás en realidad, ¿no? En su naturaleza. Un león que devoraba a los hombres, según Ezequiel 19:3. El faraón Necao se le llevó al exilio para no volver jamás y gobernó por solo 3 meses. Bueno, ahora, como verán en sus notas, muchas personas tienen más de un nombre, ¿no? Como mi mamá. Algunos reyes tienen un nombre del trono, por ejemplo, o apodos, ¿sí? Y así en sus notas he tratado de incluir varios nombres para ayudar a aclarar. Por ejemplo, Joacás es también ¿quién? Onán, ¿verdad? Bueno, es la misma persona. Bueno, el faraón Necao eligió al próximo rey. El hermano de Joacás, Joaquín, ¿cómo se llama? Joaquín, sí, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, ahora vamos a detenernos por un momento y echar un vistazo a Joaquín. Es un momento loco en la historia de Judá, pero preparemos una escena. Es diciembre, temporada de frío, y hay 2 grandes poderes que están luchando en esos días. Ya saben sobre Egipto y el faraón Necao, ¿verdad? Pero también está Babilonia. Y el ejército babilónico en este momento está avanzado hacia Jerusalén. Entonces las personas de Judá proclamaron ayuno delante del Señor, probablemente debido al avance del ejército de Babilonia, ¿no? Así que hay grandes multitudes en el templo en esos momentos. Y es posible que hay un joven allí que hayamos conocido antes, llamado Daniel. Daniel está a punto de ser llevado cautivo, pero no sabe todavía. Pero el profeta del día no es Daniel,
es Jeremías. Sin embargo, Jeremías no está porque ha sido expulsado del templo porque le gusta decir la verdad y eso no es tan popular en esos días, ¿no? Entonces ha sido expulsado del templo y entonces Jeremías llama a su escriba, Baruch, y Baruch escribe la palabra de Dios de Jeremías. Y envía a Baruch, el escriba, al templo a leer el pergamino, esperando que la gente se arrepienta y que Dios tenga misericordia de la nación, ¿no? El rey Joaquín no está en el templo, es un rey malvado. Está de hecho en su casa de invierno, ¿no? Pero él escucha lo que está pasando, bueno, eventualmente, porque todos tienen miedo de decírselo, y manda a uno de sus oficiales, llamado Jehudí, que lea el rollo de Jeremías a él, ¿no? Ahora, recuerda lo que pasó cuando alguien vino y leyó las escrituras a su padre, Josías. El resultado, arrepentimiento, ¿no? Reforma. Bueno, vamos a ver lo que pasa ahora con su hijo, ¿cómo se llama? Joaquín. Bueno, dice la palabra de Dios. El rey estaba sentado en la casa de invierno y había un brasero encendido delante de él. Y sucedía que después que Jehudí había leído 3 o 4 columnas en el pergamino, el rey lo cortaba con el cuchillo del escriba y lo echaba al fuego que estaba en el brasero, hasta consumir todo el rollo en el fuego que estaba en el brasero. Ni el rey, ni ninguno de sus siervos que oyeron todas estas palabras tuvieron temor, ni rasgaron sus vestiduras. Y aunque Elnatán y Delés y Jeremías, oficiales del rey, rogaron al rey que no quemara el rollo, él no les hizo caso. Luego el rey ordenó a Jeremeel, hijo del rey, a Sereías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Adil, que prendieron al escriba Baruch y al profeta Jeremías. Pero el Señor los escondió. Eso de Jeremías 36. No solo no escuchó, ni siquiera respetó la palabra de Dios. Bueno, algunos oficiales tuvieron suficiente respeto para urgir al rey a no quemar el rollo, ¿verdad? Y el rey, de hecho, lo quemó y luego trató de arrestar al profeta. Hay momentos, hermanos, en que necesitamos entristecernos cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando nos damos cuenta de que no estamos obedeciendo, ¿no? Cuando nos damos cuenta de lo lejos que está nuestra comunidad, nuestro país, de la palabra de Dios, ¿no? Todos debemos escuchar humildemente a la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra del Todopoderoso. Este era el momento de temer a Dios y su juicio y dar la vuelta, pero cortó la palabra de Dios y como veremos, Dios lo va a cortar. Jeremías escribió otro rollo y le añadió aún más y lo envió al rey, un hombre valiente, ¿verdad? Y eso es un poco de lo que dijo el rollo. Así dice el Señor acerca de Joaquín, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cadáver quedará tirado al calor del día y a la escarcha de la noche. Lo castigaré a él y a sus descendientes y a sus siervos por su iniquidad. Y traeré sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá, toda la calamidad que les he anunciado, sin que ellos escucharán. Llegaría el día en que Joaquín ya no tendría
linaje real. Fue maldecido por Dios, las palabras de Dios. Te hablé en tu prosperidad, pero dijiste, no escucharé. Esta ha sido tu costumbre desde tu juventud, que nunca has escuchado mi voz. A todos tus pastores arrasará el viento y tus amantes irán al cautiverio. Entonces ciertamente serás avergonzado y humillado acerca de toda tu maldad. Eso es de Jeremías 22, 21 a 22. Se acostumbró a no escuchar a Dios cuando era joven, ¿sí? Triste y un desastre. Damos gracias a Dios por los jóvenes de nuestra iglesia, ¿no? que compartieron sus testimonios la semana pasada. Están volviéndose, escuchando a Dios antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Bueno, el rey, ¿cómo se llama? Joaquín. El rey sí tiene un hijo llamado Joaquín o Jeconías. Así que Dios ahora le va a hablar de su hijo. Usará un apodo del nombre Joaquín, Conías. Dice, vivo yo, declara el Señor, aunque Conías, hijo de Joaquín, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida, sí, en manos de los que temes, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Te arrojaré a ti y a la madre que te dio a luz, a otro país donde no nacieron, y allí morarán. Pero a la tierra a la cual con todo el alma anhelan volver, a ella no volverán. Jeremías 22, 24 a 27. Y ahora casi puedes escuchar a Jeremías llorando. ¿Es acaso este hombre Conías una vasija despreciada y rota? ¿Es un objeto indeseable? ¿Por qué han sido arrojados él y sus descendientes y echados a una tierra que no conocían? Oh tierra, 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 oye la palabra del Señor. Así dice el Señor: inscriban a este hombre como sin hijos, hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David, ni gobernar de nuevo en Judá. Jeremías 22, 28 a 30. La gente no escucharía, el rey no escucharía, la nación no escucharía, y así venía el exilio. Joaquín debió ser anillo de Dios, es decir, anillo de sellar. Bueno, entonces el anillo del que estamos hablando hoy no es un buen anillo, ¿no? No es el anillo único que fue forjado por el Señor oscuro, Saurón, ¿verdad? No, es un anillo de Dios, del Dios verdadero. Se utilizó un anillo de sellar para sellar documentos y mostrar la autoridad del rey, ¿no? Joaquín debió ser un sello especial de la autoridad y la fidelidad del Señor Dios. Pero en cambio, bueno, aquí están los juicios, ¿no? Dijo Jeremías: inscriban a este hombre como sin hijos. Sí, Joaquín tuvo hijos físicos, pero no habría reyes en el trono de David de ellos. Él es como sin hijos, ¿no? Al respecto al trono. Pero ¿cómo puede ser esto, cierto, si está en la genealogía de Jesús Rey? Bueno, echamos un vistazo. Dice Mateo: Josías fue padre de Jeconías,
y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia, Mateo 1:11. Jeconías es un otro nombre por... ¿quién? Joaquín, ¿verdad? Bueno, ahora no vamos a explicar todo, pero parece que tal vez Jeconías fue adoptado por Josías. Como dije, creo que Josías esperaba que el joven Jeconías, su nieto, fuera el próximo rey piadoso. Cuando Joaquín murió, Joaquín se convirtió brevemente en rey. Entonces, esencialmente, Joaquín queda completamente fuera del árbol genealógico. Su linaje llega a su fin, ¿no? Como predijo Jeremías. Porque el linaje real lo saltó por completo, pasando de Josías a Joaquín. En otras palabras, Joaquín eliminó la palabra de Dios y Dios lo eliminó a él. ¿Sí? Wow. No está en ninguna genealogía de Cristo, ni en Lucas, ni en Mateo. Bueno, pero su hijo Joaquín, o Jeconías, Mateo otra vez. Josías fue padre de Jeconías, una vez más supongo que fue adoptado, y de sus hermanos. Sus hermanos, así son los hijos biológicos de Josías. ¿Sí? Durante la deportación a Babilonia, después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel. Y así los 4 últimos reyes de Judá, 3 aparte de Joaquín, son considerados hermanos de él, porque él fue adoptado por Josías. Ok. Pero Joaquín también está maldito, ¿verdad? Porque está en la lista. Bueno, algunas hipótesis fundamentadas aquí. Número 1. Parece que Jeconías, es decir, Joaquín, se arrepintió. Obedeció a Dios y se entregó a Nabucodonosor y fue buen tratado en Babilonia. Una bendición de Dios. Entonces, hasta cierto punto, Dios puede haber revertido esa maldición en misericordia, en respuesta a la obediencia de Jeconías más adelante en su vida. ¿Sí? Y número 2, parece que Salatiel puede no ser su hijo biológico. Sí. ¿Por qué? Porque dice en Lucas 3:27, Salatiel, hijo de... ¿quién? ¿Qué dice en sus hojas? Salatiel, hijo de... Neri. Entonces, tenemos algo así. Salatiel, hijo de Neri, fue adoptado por Jeconías, Joaquín, después de la deportación a Babilonia. Recuerden, estos son tiempos de guerra y cautiverio, ¿no? Esperaríamos que las cosas fueran complicadas aquí y son, sí, así sí son, no son. Y así continuó el linaje real a través de alguien que en realidad no era el hijo biológico de Joaquín. Y parece que tal vez Salatiel murió sin hijos, por lo que su hermano Pedaías le crió un hijo en el nombre de Salatiel llamado Zorobabel. Eso es según la ley de Moisés. Dice en Deuteronomio 25, el cuñado tomará a la mujer de su hermano muerto para sí como mujer, y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. ¿Sí? Entonces en Lucas tenemos en Neri su hijo biológico, Salatiel, y su hijo por la ley, Zorobabel. Si eso es el caso, y otra vez tenemos muchas pistas de que no tenemos tiempo de hablar, pero si eso es el caso, podemos ver por qué ambas genealogías son correctas aunque diferentes.
en esa parte. Hay otras cosas a estudiar, pero en esa parte. De hecho, si revisen el póster que tengo allí por atrás, tienen una interpretación ligeramente diferente de los eventos, y si pueden ver qué son, 10 puntos después del servicio. Pero aquí el resultado es lo mismo. Pero ¿qué de la maldición de Jeconías, alias Joaquín? Si esta es la genealogía de María en Lucas, no hay problema, porque no pasa por Jeconías, pero por ¿quién? Neri, por Neri, ¿verdad? Entonces no hay maldición. En Mateo tenemos el linaje legal de José, Josías, su hijo adoptivo Jeconías, su hijo adoptivo Salatiel y su hijo legal Zorobabel. Todavía se evita la maldición porque se adopta Salatiel y porque este es el linaje legal de José, no es el linaje biológico de Jesús. Pero Dios bendice a Jeconías por su arrepentimiento y sigue en la lista, legalmente. Pero Jesús no es descendiente biológico. En cierto sentido, es como si no tuviera hijos. Esencialmente, a través de Salatiel y Zorobabel, la maldición se revierta. Y si eso es cierto, es muy interesante que la maldición se revierta en cierto sentido en este hombre con el nombre extraño, Zorobabel. Ahora han sido muy pacientes, gracias. Pero estamos llegando a la parte buena. Zorobabel es un símbolo, una representación del Mesías. Zorobabel trajo al pueblo de regreso de su cautiverio en Babilonia y finalmente se convirtió en gobernador de Judá. Zorobabel edificó un altar a Dios según la ley de Moisés. Reintegró a los sacerdotes y levitas y estuvo a cargo de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Él trajo a su pueblo de vuelta a su tierra y restableció la adoración del verdadero Dios en el verdadero templo. Que eso lo hace Jesús también, ¿verdad? Somos el templo de Dios, ¿verdad? No es un lugar, es nosotros, su iglesia, 1 Corintios 3:16. Y Jesús para siempre revierta la maldición. Bueno, si fueran tan amables, abran sus Biblias a Ageo, el profeta Ageo. Está casi al final del Antiguo Testamento, justo antes de Zacarías y Malaquías. Ageo. Y vamos a leer del capítulo 2. Del capítulo 2. Este texto casi se ha convertido para mí en el tema de esta Navidad y también encaja muy bien con nuestro reciente estudio de Éxodo, como verán. Ageo, capítulo 2. Ageo 2. Escuchemos lo que Dios le dijo a Zorobabel. Ageo 2, 4 a 9. Dice: Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor. Y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera
de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Recuerden cuando la gloria del Señor llenó el tabernáculo, ¿no? En el libro de Éxodo, en el tabernáculo. La gloria de Dios al final sería mayor de lo que jamás hayamos visto. ¿Y qué es el lugar de Zorobabel en todo ese? El versículo 2:21, habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reyes, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Zorobabel es en realidad lo que debería haber sido Joaquín, un anillo en la mano derecha de Dios, una anilla de sellar. Y creo que por eso aquí convergen las genealogías a través de una historia complicada pero providencial, es decir, una historia planeada por Dios. Zorobabel es un símbolo del Mesías, pero también un recordatorio en medio de las genealogías de Mateo y de Lucas, de que Dios tiene el control. ¿Sí? Dios cumplirá sus promesas. Dios gobernará las naciones y la gloria de Dios será vista. Zorobabel se encuentra en el medio, ¿no? Entre David y Jesús. Zorobabel es una promesa de que en medio de los años viene el rey. Él es el anillo del Señor, un sello único de su autoridad en la historia. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, es decir, el templo. No hay registro de la gloria de Dios llenando este templo de Zorobabel. De hecho, comparado con el templo que fue destruido, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel no era nada. Dijo Dios en Ageo 2:3, ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, ¿no es como nada ante sus ojos? Y el pueblo esperó que Dios cumpliera su promesa. ¿Cuándo regresaría el Señor a su templo? Y Dios nos sorprendió a todos. Aquí viene una familia judía hasta Jerusalén, un hombre, una mujer y un pequeño bebé. Llegan a los terrenos del templo, Lucas 2. Al cumplirse los días para la purificación de ellos según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor,
permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La gloria de Dios volvió al templo como un bebé. Wow. Jesús declaró su propia presencia en el templo como adulto también, ¿no? Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Juan 7:37. En Hechos 2, el Espíritu vino y llenó el templo de su iglesia. Y Cristo a través del Espíritu Santo vive en nosotros hoy. Efesios 1:13. En Cristo fuimos sellados con el Espíritu Santo prometido. Un sello de su autoridad y fidelidad. Y algún día, regresará a la tierra y todos verán su gloria. Ageo 2. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Bueno, si estás leyendo la Reina Valera, sabes que hay cierta controversia sobre la traducción del versículo 7. Los tesoros de todas las naciones puede ser el deseado de todas las naciones. Es posible que el deseado esté hablando de Cristo mismo, pero en cualquier caso es lo mismo, porque ¿quién viene a su templo? Dios, ¿verdad? El Señor, Yahvé, Jehová. Él viene a su pueblo. A través de la complicada y aparentemente caótica cronología de la historia, Dios cumplió sus promesas y Él continuará cumpliéndolas en nuestros días, que nos parecen tan caóticos, ¿no? Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, Mateo 1:16. El nacimiento de Jesús fue el comienzo, ¿no? En cierto sentido, pero fue solo la primera parte. Él va a hacer temblar a todas las naciones y vendrá a su iglesia en su gloria. Estas historias me hicieron preguntarme, ¿de quién me parezco más, ¿no? ¿Joaquín o Zorobabel? Y todos pensamos al principio, claramente, soy cristiano, ¿no? No soy como el malvado Joaquín. Espero que no. Pero luego el lunes, martes y miércoles eliminé algunas cosas de la Biblia que realmente no quiero obedecer. Pero yo creo en Dios, pero voy a la iglesia, soy amable con la gente, ¿eso es suficiente? Creo que puedo decidir qué partes de la palabra de Dios obedecer y qué partes ignorar, ¿no? Incluso Zorobabel, un buen hombre, se demoró en la construcción del templo y Dios tuvo que enviar un profeta para reprenderlo. Quería obedecer a Dios, pero en su propio tiempo. ¿Estoy realmente confiando en Dios como mi rey hoy? Cierto, Zorobabel tiene un lugar especial en la historia como el anillo del Señor. Pero también puedo ser un testimonio de la fidelidad del Señor, ¿no? ¿Somos nosotros como su anillo de sellar? ¿Un sello de su autoridad en este mundo? Si es así, podemos ser como Jesús. Dios dijo esto acerca de Jesús. Te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Isaías 49:6.
Cuando el rey venga a gobernar la tierra, tendré un testimonio de su autoridad en mi vida. ¿Imitaré a Cristo en mi vida diaria? ¿Están mis planes para la escuela, el trabajo, los viajes en el futuro arreglados para glorificarlo y hacer su obra? ¿O es todo para mí? Porque Dios sí cumplirá sus promesas, ¿no? Amén. Satanás ha tratado durante miles de años de detener la inevitable venida del reino de Dios. Satanás fallará. Sabemos que ya ha fallado, ¿no? Porque hay una tumba en Israel sin cuerpo dentro. Porque Jesús está vivo hoy. Y en la cruz aplastó la cabeza de la serpiente. Y si conocemos realmente el Señor del anillo, tenemos la misma promesa que Israel tiene, ¿no? Mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. Sí. Estamos sellados y así seguimos adelante, símbolos de su promesa para alabanza de su gloria. Oremos. Padre, es asombroso ver cómo cumpliste tus promesas, incluso en tiempos de guerra, cautiverio y maldad. Tuviste tus promesas, tu promesa de Génesis, de traer a Cristo a la tierra como un ser humano. Tú nos has traído la salvación, tú nos has, de hecho, tu Espíritu Santo, nos has dado tu Espíritu Santo y nos has dicho una vez más en esos días difíciles y confusos, no teman. Te damos gracias porque somos parte de esta historia eterna. Le pedimos que fortalezca nuestras manos para el trabajo que tenemos por delante. Llénanos de esperanza. Danos unidad como iglesia. Que seamos testigos al mundo de tu autoridad y fidelidad. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Y oramos en su nombre. Amén. Amén. Terminamos con las palabras de Dios en 1 Corintios 15, 57 a 58. A Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén.